donde en realidad una cosa que es ilimitada como ese recurso que vos tenés te va a dar más rendimiento social. Y esto creo que básicamente lo que debemos hacer o deben hacer todos los que hacen política. Después viene otro tipo de eficiencia que tiene que ver con hacer eso de la mejor manera, y bueno, eso es una eficiencia de tipo técnica, pero la clave de la política es decir dónde nosotros debemos tener la mejor asignación de los recursos. Esta discusión empezó fuertemente y costó bastante. Yo creo que unos cuantos personajes fueron muy importantes. Algunos que hablaron de la economía de salud, y a mi modo de ver, sin ser un economista típico de la salud, el tipo más importante en esto desde el punto de vista del cambio del concepto cultural de que la salud es mucho más que un gasto, fue Amartya Sen. Yo creo que Amartya Sen ha determinado con su pensamiento muchísimo de lo que se considera en este momento que además usted tiene que pensar, más allá de lo que recién explicó Goriano, la salud es la actividad económica más importante del mundo. No hay ninguna actividad económica en el mundo que se lleve un porcentaje del PBI como el pedazo de la torta que se lleva la salud. Pero además tiene otra característica. Es un crecimiento que va mucho más allá del crecimiento económico del mundo. Si al mundo le va bien, salud se agranda más de lo que se le va bien al mundo. Y si al mundo le va mal, en el sentido que no crece, salud no se refiere. Es decir, ese crecimiento es aparentemente reversible, tiene fuerzas de todo tipo, muchas de las cuales tienen que ver con esto que decían recién. Hay una gigantesca explosión mundial con lo que son los nuevos medicamentos, pero los nuevos medicamentos son muchísimos. Hay 20 o 30 que están en el mercado, pero hay 400 moléculas por salir. Eso va a generar un caos donde ya prácticamente para muchas patologías, para muchos países, aún países que tenían liderazgo, que tienen una conciencia social absolutamente solidaria, ya están haciendo todo tipo de garabatos, desde lista de espera hasta cosas por el estilo, de manera tal que el acceso universal preconizado durante años no pudo ser. Entonces, si nosotros pensamos que la actividad económica más importante del mundo es la salud, si pensamos que la empresa más grande que tiene Europa es el Servicio Nacional de Salud Inglés, ustedes se dan cuenta que no se puede decir que esto no es parte del desarrollo, es parte de la actividad económica. La actividad económica naturalmente tiene que ver con el desarrollo. Unos años atrás también hubo una teoría fuerte que decían que en realidad la salud en verdad era consecuencia del desarrollo económico. O sea, que las grandes cosas que han pasado en el cambio de la salud de la humanidad se debían mucho más a los cambios económicos, a los cambios de la producción de alimentos, por ejemplo, determinantes fundamentales de muchas de las epidemias del pasado, a los cambios de transporte, porque permitían que las hambrunas se superaran porque los alimentos iban de un lado al otro cuando se hizo el sistema de transporte, o a los cambios ambientales, que van desde la época de Roma. Muchos dicen que Roma fue mucho más grande que por sus legiones, por sus ingenieros que secaron los pantanos y terminaron en el paludismo. Entonces, en este sentido, la idea de que el desarrollo, inclusive la salud como parte del desarrollo, tenía mucho más dependencia de factores extra del sistema de salud, fue una idea muy imperativa. Nosotros creemos que, sin perjuicio que es cierto eso, que ahorita la teoría de los determinantes y todas las cosas que ustedes saben, la idea de tomar la salud como inversión se sustenta y que en verdad no hay ningún librito de primero inferior que nos diga que hoy en la civilización del conocimiento no sea el conocimiento el gran motor del crecimiento. Hoy el conocimiento, y por eso el impacto educativo y los esfuerzos que se hacen para la educación, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto. Ahora, el conocimiento, ustedes saben, tiene un problema, demora mucho en llegar a los individuos. Cualquiera de los que estamos acá tenemos 15 o 20 años de conocimiento. No quiero mirar a uno que ha repetido varias veces, ya tiene muchos años. No repetido por lo pero es cierto, o sea, es mucho. Entonces, ahí es donde empieza, en esta teoría de desarrollo, a sustentarse la salud como inversión. En primer lugar, el perogrullo, pero un pueblo sano tiene más productividad. Eso es clarísimo. Cuando además ese pueblo tiene diferencias muy importantes a nivel educativo, es obvio que para una clase social la productividad casi solamente, más que la productividad, la posibilidad de reinsertarse o de insertar, aunque sea marginalmente, el mercado laboral, la da justamente tener buena salud.
Es decir, cualquier trabajo físico de baja calidad, si no tenés salud, no te podés insertar. Por otro lado, a este enorme esfuerzo educativo que decíamos que se han hecho, la salud le da mucha más duración. Primero es más fácil estudiar cuando tenés buena salud, o aprender o incorporar conocimiento, pero sobre todo esa inversión que hiciste, ese valor agregado que tenés que hacerlo rendir, claramente en la medida en que tiene un tiempo de duración mejor, porque preservás al individuo por más tiempo y más sano, y eso también es parte de esto de la inversión en salud. La salud tiene una característica particular. Uno no nace con capital en el bolsillo, ¿no es cierto? Más allá que van más cobrados, pero no hay capital ni físico ni financiero. Sí, en cambio, tiene un capital de salud. Tiene un stock de salud grande. Puede ir más, vivimos perdiéndolo todos los días un poquito, pero en realidad el stock inicial es fuerte. Y tiene una característica. Por un lado, es reparable ese capital. Estoy hablando a propósito de términos económicos, pero se dan cuenta, es reparable. Ahora, sí tiene también otra cosa, no es renovable. De manera tal que si bien lo puede reparar, no lo puede renovar. Quizás esto me diría alguno, bueno, pero con las generaciones, lo que se avanzó en los últimos 10 años, uno podría decir que uno podría tener una especie de muleto de uno mismo, donde tomara el riñón, tomara la articulación, como pasará a mí cuando de uno, pero que estuviera sanito. Quiero decir con esto que la idea esta es posible, pero es cierto, por otro lado, digamos, para entrar en ciencia ficción, que de verdad tenemos un stock inicial importante y después una idea que tenemos conservado, pero que es reparable, pero no. Ahora, la salud entonces tiene que ver con el desarrollo, porque como dije, un pueblo sano trabaja mejor, tiene más productividad, la productividad de la economía, no importa un buen estado de salud. Obviamente todos sabemos cuál es el círculo de enfermedad y pobreza y enfermedad, es decir, un pueblo enfermo o un individuo enfermo tiene una descapitalización muy fuerte, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista económico, de manera tal que hay todas las características de la salud que determinan esto que sea parte del crecimiento económico. Ese crecimiento económico, porque les podría decir, es un sector brutal de la economía, con lo cual nadie puede negarlo, que es el crecimiento económico, porque el desarrollo de un país, y de hecho hay ciudades que viven de la industria de salud, hay ciudades en Estados Unidos que tienen su sector salud, Houston, el petróleo, todos saben que vive mucho la salud, de hecho algunos países han intentado que la salud se miera también en esto, el caso de Cuba, es decir, un modelo distinto desde el punto de vista de la organización política o de la propia ideología. Es decir, es una realidad. Ahora, también es cierto que hay consideraciones serias. Es decir, uno, si fuera solo estas cosas que yo digo, porque la verdad no tendría sentido invertir, o no le puede llamar uno inversión en salud al gasto, cuando el gasto se hace, supongamos, en una persona anciana, como todos sabemos que se hace mucho gasto en una persona anciana. Es decir, por esto quiero decir que no todo entra dentro de la análisis de economía, esquema de valores, esquema de organización de las sociedades. Ninguna sociedad ha aceptado públicamente que alguien que simplemente porque no tenga dinero se muere, o que por ser pobre no tenga atención, aunque en la realidad en algunos lugares sucede. Obviamente la idea de las democracias universales es esa, es decir, el acceso que puede estar restringido a algunos otros tipos de productos o de bienes, pero no a la salud, por lo menos explícitamente. Entonces, en este sentido, claramente hay algún resguardo con respecto a la inversión que yo decía que se hace en educación y en conocimiento. Piensen ustedes, yo me agarro la cabeza, porque cuando yo veo que Corea del Sur tiene 100.000 estudiantes haciendo doctorado en Estados Unidos, y nosotros, no quiero decir el número, pero el mínimo, nosotros, digo casi toda América Latina, uno se da cuenta cómo están tomando de distinta manera los temas de la inversión, el desarrollo y el futuro, por qué invierten, cómo invierten en salud y en educación. Porque además son primos hermanos, es decir, es muy difícil analizar la inversión educativa si uno no hace la inversión en salud, y muy difícil justificarse. Tienen una diferencia. Otro esquema que tenemos en las economías modernas de nuestro país, que casi todos
era terrible diferente. O sea, la economía nunca fue más exitosa para generar crecimiento como los últimos 30 años y nunca fue menos exitosa para distribuir como los últimos 30 años. Y eso está siendo casi el karma del capitalismo, en el sentido de que su propio enemigo es algo que determina el capitalismo y no es otra ideología, no es otra construcción económica. Y esto, en realidad, exige hoy la presencia mucho más fuerte del Estado como reasignador social. Y el Estado, la verdad, que no trata bien como reasignador social, porque tiene bastante problemas para reasignar. Lo hace o lo trata de hacer con educación gratuita y lo hace, para mi modo de ver, con más efectividad, por lo menos inmediata, con la salud. Es decir, cuando vos financiás públicamente un buen sistema de salud y un acceso universal, como Argentina tiene, con 1000 efectos, somos dos partes del sector, podemos hablar de sus críticas mucho tiempo, pero nadie puede decir que la concepción de nuestro sistema es un acceso universal, que cada día buscamos que tenga más y mejor acceso y que además el acceso hace hasta cosas que son impensadas en otros lugares, en el caso de los medicamentos, los programas, etcétera, etcétera, que bueno, son formas también de distribución, no solo de distribución de guía, son también de distribución de acceso, de dinero, porque evidentemente cuando uno le provee servicios como los educativos gratuitamente o medicamentos gratuitamente, naturalmente es, vuelvo a decir, además de una distribución de equidad, una distribución de dinero. La salud no se discute que es parte del desarrollo humano y tampoco se discute que salud y desarrollo tienen muchas sinergias. Ahora, hay una cosa que es importante. La salud y el desarrollo humano se potencian con políticas públicas. Es decir, no es una generación espontánea, no es el mercado que determina nada de esto. Las políticas públicas realmente hacen que salud y desarrollo humano se desarrollen muchísimo. Y esto es muy importante para todos los habitantes del país, pero mucho más para los pobres. Claramente, el desarrollo de algunos sectores sociales hoy tiene muchísimo que ver con políticas activas que, primero que nada, que hagan inclusión, que debe haber pocas inclusiones más feas, que hace que uno no tenga dinero, no tenga acceso a la salud, o debe haber pocas, por hablar de otro valor, que es la libertad, pocas cárceles peores que el tipo que por estar enfermo no para salir de una enfermedad simplemente porque no tiene dinero. Entonces, estas cosas, fuertemente, son cosas que realmente tienen mucho que ver en la sociedad. Y esto aborda la teoría del capital humano, lo que yo les decía al estudio. O sea, hoy se habla mucho del capital humano, de cómo, por ejemplo, se dice que una de las ventajas que tenemos todavía, los argentinos, es que tenemos un capital humano, un toque de capital muy fuerte, por lo que fue las leyes educativas, el acceso universal, cosas que esperamos. Porque tenemos verdaderamente no solo lo que los economistas decían hace muchos años, que el crecimiento se debía básicamente a la cantidad de población y a la capacidad de ahorro de esa población, sino que ahora claramente a la cantidad de población y la capacidad de ahorro de la población fuertemente aparece la idea de la calidad. Ese capital, que es el capital humano, ese talento humano que se llama ahora, hace siempre, así por eso Grecia fue Grecia, por eso Roma fue Roma, por eso Florencia fue Florencia, tenían un capital humano distinto de lo que era la capital de la época. Y eso hoy claramente está puesto en cualquier teoría de desarrollo como una ventaja muy, pero muy, muy importante. Y en esa ventaja, y acá lo repito, la idea de salud, conservándola, preservándola, cuidándola, haciéndola más duradera para que tenga más rendimiento en el tiempo, hace la vida de cada uno, pero por supuesto con ese capital educativo, hace entonces a lo que decimos es salud y desarrollo. Y en consecuencia, por todas las cosas que se hacen, o sea, salud es, como dije antes, es causa, es parte y es consecuencia. Claramente, todo lo que sea novela determinante, etcétera, etcétera, no voy a hablar de eso, pero la salud se mejora fuertemente con muchísimas cosas que están fuera del sistema de salud y, por supuesto, fuera del sistema de atención de las enfermedades o del sistema de salud de la población. Y en esto ya no hay, entonces, vuelvo a decir, la salud es un elemento determinante del desarrollo económico y también del desarrollo social. Estoy hablando del desarrollo económico como desarrollo humano, o sea, estamos hablando de un poco lo que necesitan las sociedades contemporáneas, donde yo creo que las desigualdades son el enemigo, porque las sociedades contemporáneas, aún las más exitosas, tienen hoy bolsones dentro
eso yo creo que tiene que ver con muchas de las conflictividades que estamos viviendo en el mundo, inclusive en nuestro país. No es la única, pero no dejemos de pensar que es importantísima. Y en esa conflictividad, nosotros somos causa de mejorar ese desarrollo, nosotros de salud, somos parte del desarrollo y somos consecuentes. Y además, creo que somos un elemento central de esa lucha, una lucha que va no solo por la salud de la población, sino por obviamente un desarrollo humano armónico, un desarrollo que integre, un desarrollo que no tenga excluido, un desarrollo que potencie lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer la AES hace mucho tiempo? Yo a veces pienso bastante en la AES, tengo la suerte que hace 24 años me invitan a conversar acá. No, yo pienso muchas veces qué cosas decimos bien, qué cosas decimos mal, qué cosas deberíamos hacer. Creo que presencia hemos tenido, ¿no? A veces la frontera que hay entre la política y la gestión, que es una de las cosas que siempre quisimos modificar, la hemos mejorado, pero no sé si como hubiéramos querido. Pero bueno, hemos tratado siempre de romper esa frontera, no solo entre la política y la gestión, sino entre la ciencia y la práctica, bueno, entre los economistas y los médicos, entre las distintas profesiones que a veces estamos hablando siempre de trabajo en equipo, pero a veces nos cuesta bastante trabajar en equipo. Y creo que esa frontera ha sido entre la academia y la práctica, pero ha sido y es la razón central de nuestra organización. Y es también claramente un tema, como dije, que nosotros somos locomotoras del desarrollo, pero somos también parte de ese tren del desarrollo y por supuesto también somos consecuencia de ese desarrollo. Para ver. Es una jornada muy importante. La AES, la Asociación de Economía de la Salud, tiene ya casi 25 años. He sido uno de los miembros que comenzó esta actividad y trabajé durante muchos años. Ahora últimamente no estoy en la asociación, pero es muy importante esto de tratar la economía de la salud en las decisiones políticas que deben tomarse en el futuro. Escuchamos al ministro de Salud de la Nación, el ministro de Salud de la provincia, donde se han expresado, igual que la referente de la OPS, respecto a cómo hay que trabajar en la ética de la salud, en los determinantes sociales y en toda la problemática que hace al sector. Y yo creo que la economía de la salud es fundamental porque el devenir de los fondos y las necesidades cada vez más importantes que requiere la salud es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad, porque evidentemente no va a haber recursos en el mundo que alcance para tratar esto de la salud. Bueno, evidentemente el sector privado es una parte importante en la Argentina de la prestación de la salud. Nosotros, el sector privado, somos prestadores privados del sistema público de salud. Nosotros atendemos el 50% de la población a través de nuestras entidades representativas en todo el país. En la provincia de Buenos Aires también se refirió el doctor Goyán respecto a que hay pueblos que están quedando sin actividad privada, pero evidentemente eso es un problema de economía de la salud también, porque hay instituciones sanatoriales que están desapareciendo, pero por malas políticas económicas. Por ejemplo, hay muchas entidades PAMI dependientes que por malas políticas de aplicación del PAMI no llegan los recursos en tiempo y forma, y entonces no es como en otros lugares donde dependen de la obra social provincial o de obras sociales que se están manejando mucho mejor y que las instituciones pueden persistir. Pero hay, desgraciadamente, como le digo, instituciones PAMI dependientes. En este momento tenemos un problema muy serio en la zona de Tandil, donde la unidad clínica que atiende al PAMI está teniendo que dejar de atender porque los recursos no llegan en tiempo y forma, y estamos con un sistema muy perverso de la atención de la salud para los afiliados del PAMI. O sea que yo creo que tenemos que considerarlo, y es muy importante cómo hacer la redistribución de los recursos para que todos puedan tener salud, o sea que haya equidad y que todos los pueblos puedan contar con salud estatal y con salud privada. Hay que hacer una articulación entre los mismos para que estos recursos lleguen y que todos tengan la misma posibilidad de ser asistidos. Bueno, han explicado los disertantes hoy cuál es la problemática de los monopolios de los fabricantes de medicamentos y cómo llegan a unos países y a otros no, y cómo en un país una pastilla cuesta $1000 y en otro país como la India se puede producir por $10. Desgraciadamente esos monopolios existen, se está produciendo un desfinanciamiento en lo que hace a los medicamentos y cómo
cada uno llega a donde tiene que llegar, y yo creo que eso son políticas internacionales. La representante de la OPS habló al respecto de cómo trabajar para que en todos los países del mundo puedan tener los medicamentos necesarios. La gravedad en este momento son los medicamentos de altos costos y bajo incidencia, que hay países donde no puede llegar porque no están los recursos, por este monopolio que digo, que no es lo que cuesta, sino lo que lo hacen valer en función de ese monopolio determinante que tienen algunos países.